Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame que tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor,
si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor derrame sobre ti su gracia para que tú puedas producir el evangelio con pureza y santidad. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, el Señor nos habla de una de las virtudes más importantes en la cual se mantiene y se establece el reino de Dios.
Tal vez muchos van a decir que es el amor, pero no. El amor es importante porque Dios es amor. Dios se ama a sí mismo y es eterno. El problema es nuestro amor. Decimos que el amor es bueno, pero a veces cuando el amor a sí mismo es más fuerte que el amor que debemos tener a Dios, entonces ese amor ya está desviado. Y como consecuencia sabemos, por ejemplo, que en el mundo espiritual Dios creó al mundo angélico, a toda clase de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, hermosísimas criaturas creadas directamente por Dios para su gloria. Pero al igual que nosotros, tuvieron una prueba para probar su fidelidad o no. Una de las cosas más grandes que les dio a ellos es belleza y sabiduría. Pero ellos se vieron tan bellos a sí mismos que se amaron a sí mismos de tal modo que se adoraron a sí mismos, se creían como dioses. Y como no habían visto a Dios todavía cara a cara, muchos de ellos se rebelaron. Por su amor propio rechazaron al amor eterno que los había creado. Dios les pedía un acto de obediencia. Y en esa guerra espiritual, una tercera parte de esos ángeles desobedeció a Dios diciendo, no serviré. Y en esa actitud, el amor, la gloria, la esperanza, la belleza y todo desapareció de ellos y cayeron estrepitosamente a los infiernos. Ahora estas criaturas angélicas, llamadas hoy demonios, son seres depravados, malignos, que buscan la perdición de la humanidad y tratan de crear caos porque están enojados contra Dios. Pero Dios les había dado la libertad. Y por otro lado, estamos nosotros, la humanidad. Creados en Adán y Eva, estábamos representados toda la humanidad. Y Dios les había dado un jardín para que tuvieran toda clase de cosas, para que ellos pudieran ser felices. Incluso les había dejado el árbol de la vida. Podían comer de él. Solamente había un árbol del cual no podían comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo Dios, pueden comer de todos los frutos de los árboles, excepto de este, porque ustedes comen de él, morirán. Adán y Eva recibieron una visita nada buena, escondida, malvada, sórdida, perversa. Y les dijo, ¿con que no pueden comer de ninguno de los frutos de los árboles? Oh no, sí podemos comer de todos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho que si lo comemos, moriremos. Y la serpiente les dice, no morirán, al contrario, serán como dioses conocedores de todo. Se tragaron el cuento, comieron el fruto que es la causa de nuestra caída. ¿Qué hubo ahí? Desobediencia. Dios se había dicho no, ellos dijeron sí. Vemos la desobediencia en los dos reinos, en el reino angélico y en el reino de los humanos. Y toda la creación, las plantas, los animales, sufren por nuestra causa. Pero aquí hay un punto que debemos tener cuidado. Hay dos tendencias peligrosas en esta situación de la caída del hombre. Por un lado, Martín Lutero y desgraciadamente muchos de sus seguidores protestantes llegaron a decir que la naturaleza humana caída en el pecado había quedado tan mal, tan dañada, que había quedado igual que la de los demonios, depravados, que la naturaleza humana era totalmente depravada y que hasta las buenas obras que las personas hacían eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Ante lo cual la iglesia dijo, no, ese es un error terrible. No podemos compararnos con los demonios. No puede ser. Eso va contra la voluntad de Dios. El hombre y la mujer cayeron porque fueron engañados por un agente externo a ellos. Si ellos no hubieran sido tentados, ellos hubieran seguido felices viviendo en la presencia de Dios. Yo me imagino que Satanás veía como el hombre y la mujer eran felices y estaba muerto de envidia
de celos, de odio. Y veía que pasaban por la fruta y ni le ponían atención. Y así fue como él decidió meterse para tentarlos. Y ahí vamos la consecuencia. Por eso cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente me engañó. La mujer me dio de la fruta. Y cuando el Señor ve a la serpiente, le dice, maldita seas por lo que has hecho. Y te arrastrarás todos los días de tu vida. O sea, lo que Dios ya había dicho en la eternidad, por su desobediencia quedaron malditos, ahora Dios se lo vuelve a decir en la serpiente. Estás maldita para la eternidad. Pero al hombre y a la mujer, a pesar de la caída, dice la Escritura, que les vistió de pieles y los mandó fuera del paraíso. Y esa es la historia de nosotros. Por la desobediencia cometemos esta situación. Por lo tanto, el pilar del reino de Dios es la obediencia, porque la obediencia al Dios eterno es signo de sumisión y de amor. Por eso, en la primera lectura del profeta Ezequiel, lo vuelve a decir, si el justo vive bien y se aparta de su camino de justicia y comienza a hacer el mal, morirá por su pecado. Y todo lo bueno que haya hecho no se le tomará en cuenta. Pero si el hombre está malvado, si el hombre está en el mal camino, pero se detiene y se da cuenta, se arrepiente y comienza a actuar con justicia, no se le tomará en cuenta sus males que hizo anteriormente, se le perdonará y será exonerado y recibirá la vida. Ciertamente vivirá y no morirá. ¿Creen acaso que mi proceder es injusto? Dice el Señor. No, porque yo conozco los corazones. Y no debemos gozarnos de nuestras buenas obras y así decir, ya voy a entrar al cielo. Ay, cometí cosas malas, pero hice muchas cosas buenas al principio. Dice Dios, no se te tomará en cuenta. No se acepta. Y Dios es justo. Y su procedimiento es correcto. Y lo vamos a ver por qué. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los filipenses les da unas exhortaciones muy bellas. Dice, quiero que permanezcan unidos en el amor. Ya que ustedes tienen el amor, tengan las mismas aspiraciones, sean una misma alma. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y debemos estar abiertos a amar, no solamente a que nos aman, sino a las personas que no nos aman. Y eso es difícil. No es fácil amar a alguien que te aborrece. No es fácil amar a alguien que te ha hecho un daño. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo claro. Y por eso Pablo está diciendo, hey, tengan todos el mismo pensar de Jesús, que amó a sus enemigos, les dijo sus verdades, pero los amaba. Ese es un punto importante. Y la otra dice, también tengan un mismo pensar. Si yo soy cristiano católico y ustedes son cristianos católicos, debemos tener el mismo pensar de la fe católica. Debemos formarnos en la fe católica para conocer nuestra fe y así vivir todos en el mismo pensamiento. Hace muchos años tuve una oportunidad de una reunión ecuménica en mi tierra. Invitaron a gente de diferentes iglesias o comunidades cristianas. Al principio estábamos orando para hacer la cosa bien. Pero cuando empezamos a hacer los círculos para hablar un poquito, se soltaron la cuenta como si estuvieran todos como una espada desenvainada. Todos así como que, es que yo creo tú no, tú estás mal. Y casi todo lo termina cuando dijeron, el obispo en aquel entonces dijo, nuestra reunión aquí es para orar, no para discutir. ¿Por qué había eso? Porque no había un mismo pensar. Un luterano tiene ideas luteranas, un calvinista tiene unas ideas de Calvino, un bautista tiene las ideas de su fundador, un mormón tiene las ideas de su fundador.
Y por eso, aunque todos ellos tengan la misma Biblia, entre ellos hay pleitos. Aunque tengan la misma Biblia, tienen maneras distintas de empezar entre ellos. Pero en eso sí se ponen de acuerdo, todos contra la Iglesia Católica. Así es, no hay un mismo sentir. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo espíritu. Pero el Señor nos invita a que nosotros, cristianos católicos, conozcamos verdaderamente nuestra fe para que tengamos ese mismo sentir. Y por otro lado nos dice, y no hagan nada por espíritu de rivalidad y de presunción. Y aquí está el punto gordo, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Suena bonito, pero a la hora de los trancazos no le entramos. Muchas de nuestras confesiones es, Padre, es que yo me siento más superior que los demás, me siento más espiritual que los otros, me siento que soy mejor que los demás, mejor que mi hermano, mejor que mi padre, mejor que mi hermana, mejor que mi esposo, mejor. El amor a sí mismo, egoísta. Creo que yo soy el único que las puede todas. Y no es cierto. Y el ejemplo mayor nos lo dio Jesucristo. ¿Por qué? Tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Cristo, siendo Dios, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible, Cristo, siendo Dios, no se aferró a su prerrogativa divina, sino que por el contrario, se anonadó, significa se rebajó. ¿Cómo? Viniendo a la tierra, haciéndose un ser humano como tú y yo. Sin dejar de ser Dios, es hombre verdadero, con las mismas capacidades de un ser humano y también con tentaciones, porque fue tentado, pero nunca cayó. Se mantuvo fiel a Dios. Y fue su sumisión a la voluntad de Dios tan grande porque amaba a Dios su Padre. Porque dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Y Jesús obedeció a su Padre. Y cuando se abre el plan de Dios y le dice Dios, quiero que mueras por los hombres. Y Jesús, estando en el jardín, le dice, Padre, si es de mi, paz este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te obedezco en lo que tú quieras. Y el Padre permitió que su Hijo fuera crucificado. Y dice, y fue tanto que se humilló a sí mismo y por su obediencia aceptó la muerte, incluso la muerte de cruz. O sea, la más espantosa muerte que podemos imaginar. Desnudado, asoleado, crucificado en sus manos, en sus pies, latigueado, burlado. Y aquí por nosotros, por piadosos, le ponemos esa túnica. Pero en la realidad fue crucificado desnudo. Esa es la peor humillación que puede tener un ser humano. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entra alguien a nuestro cuarto y estamos? Nos cubrimos. Imagínate crucificado, expuesto, el Hijo de Dios, el Dios verdadero y hombre verdadero. Se expuso a toda esa humillación. Y todavía en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se abajó. Y Dios Padre escuchó todo eso. Si Jesús hubiera dicho, Padre, manda unas legiones de ángeles y pártele la mandarina en gajos a todos, Dios lo hubiera hecho. Pero no, porque se sometió en una total voluntad de Dios. Obedeció al Padre hasta el último punto que había dicho el Padre en su plan eterno. ¿Y qué sucedió? ¿Quedó muerto? No. Él, que se anonadó, se rebajó, se humilló hasta ser siervo o esclavo y murió en la cruz. Dice, por eso Dios, el Padre, lo exaltó, lo levantó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Diciéndole, Padre, así como me has obedecido al hacerte hombre y te humillaste hasta morir en una manera ignominiosa, horrible, ahora yo te levanto con mi poder, porque eres el Hijo mío de mi eternidad. Y te pongo sobre todo nombre.
cualquier otro nombre, sea Miguel, María, San Judas, esos nombres se quedan abajo, porque el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en las profundidades de los abismos. Y toda lengua tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. El llamado a nosotros es la obediencia. ¿Cómo está tu obediencia a tus padres? ¿Cómo está tu obediencia a tu jefe? ¿Cómo está tu obediencia a tu pastor? ¿Qué tanto has sacrificado en tu vida para hacer la voluntad de Dios y no lo que tú crees que es la voluntad de Dios? Ese es el problema. Muchas veces desobedecemos porque creo que mi plan es mejor que el tuyo. Y puede ser que sí, pero si usted obedece, Dios ve que tú te reduces, que tú te rebajas, que tú reconoces. Y entonces Dios a su debido tiempo te va a levantar. El que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta quedará humillado. Y eso es para todos nosotros, en nuestras circunstancias, en la vida que tú y yo estamos teniendo. Dios está mirando tu actuar. ¿Obedeces a tus padres? ¿Obedeces a tus superiores? ¿O te quieres salir con la tuya? Yo aprendí duras lecciones por mi desobediencia. Muchos momentos terribles que viví fueron porque yo me apoltronaba en mis ideas, cabezón, y Dios me dejaba. Y después veía las consecuencias. Ay, Dios mío, ay, la regué. Buscar a Dios, humillarme, y el Señor dice, ¿aprendiste la lección? Pues ahí voy aprendiendo. ¿Estás listo para seguirme? Pues antes decía estaba listo, pues ahora te digo estoy dispuesto. A ver qué quieres tú. Y me hizo cura. Pero tuve muchos años que aprender muchas difíciles lecciones en mi vida. Y aún hoy sigo aprendiendo lecciones. Entonces, dice, ay, pobrecito del padre. No, les estoy diciendo porque también ustedes pónganse de acuerdo en esto. Dios ama a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y a veces nos pone cosas difíciles, pero el Señor quiere que aprendas a sujetarte. La obediencia es el principio del reino de Dios. Y Jesucristo nos ha dado la imagen. Por lo tanto, el hombre no es perfecto como Dios, pero tampoco es imperfecto como decían los luteranos. El hombre es perfectible por la gracia de Dios. Recibe la gracia para levantarse cuando cae. Y esa es la oportunidad que se nos ha dado a nosotros. No somos perfectos, somos perdonados y somos elevados a la perfección en el amor. No en que hagan las cosas todas perfectas, que hagan las cosas con amor. Así es que si tú dices, ay padre, es que yo soy un hombre perverso, malvado, cínico de lo peor. Oh, pues qué bueno. Así fue Magdalena. Y así fueron muchos de los que andaban con Jesús. Y Jesús los transformó de una vida malvada a una vida de servicio y de amor. Si lo hizo con la Magdalena, si lo hizo con los endemoniados, si lo hizo con mucha gente que estaba apartada y ahora son grandes santos, ¿acaso no lo va a hacer contigo? Por lo tanto, no nos dejemos llevar por la falsa doctrina de que somos depravados como Satanás, falso. Y la otra doctrina de la nueva era, tú eres Dios en pequeño y con tu propio poder tú puedes levantarte y hacer lo que tú quieras. Tú lo deseas y tú hazlo y proclámalo, decláralo y ya. Mentira. El verdadero cristiano se postra, se arrodilla y dice, Señor, hágase tu voluntad, obedezco. Cuando los cristianos católicos obedezcamos y nos sometamos unos a otros en el amor, todo cambiará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión.